Hola, hola, ¿cómo va? Buen mediodía, aquí estamos. Hoy es viernes y los títulos de Diputado TV tienen presencia y ahí te los cuento. Muy bien, ahí estamos. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En imagen la foto del ministro de Economía Caputo, que anunció que el préstamo será de 20.000 millones de dólares y avanzamos. Títulos en Diputado TV. La bicameral de la AGN, que se busca acelerar qué, y la designación de autoridades, la Auditoría General de la Nación. De eso se trata, Auditoría General de la Nación y designación de autoridades, naturalmente. Y vamos. Títulos. La Comisión de Legislación del Trabajo, a quien vemos es al diputado Tetaz, pero en plural los diputados van a debatir sobre el financiamiento de los sindicatos. De eso se trata. Muy bien, vamos a un contacto, vamos a hacer un ida y vuelta y vamos a pensar en voz alta el momento argentino. Antes, ¿qué dice el profesor Natales? Buen día. ¿Cómo le va, don Emón? ¿Bien? Inolvidable, un ¿Estás momento contento único. que es viernes? No sé, ahora le voy a contar por qué. Bueno. Hola, Sola-Birreta. ¿Cómo anda Horacio? ¿Bien? No sé, Bueno. pero vamos a preguntarle a quien ya tenemos en línea. Vamos y venimos. Salta, Moreno o Valle. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo está? No me diga que... Esa Muy no es bien, una un cara gusto de de poder viernes. compartir con ustedes unos minutos. Muy bien. No tiene cara de viernes hoy. Ya se va a notar dentro de un rato, pero sí, lo estoy viviendo el viernes, por supuesto que sí. ¿Cómo va la vida? ¿Bien? Bien, muy bien. Acá en Salta, disfrutando del tiempo, el Qué clima, bueno, así que no, qué bien, bueno. contento, no me puedo quejar. Un otoñito tranquilo. Un otoño tranquilo. Sí, sí, exactamente. Bueno, una mirada cortita y al pie de este anticipo, al menos del ministro y del presidente, vinculado con un nuevo préstamo, comillas, del Fondo Monetario. A ver, ¿para qué y por qué lo necesitamos? Bueno, mira, antes que nada, yo quiero explicar cuál es hoy la verdadera situación de la economía, concretamente, y por supuesto para poder entender por qué es la necesidad de pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional. Primero, el primer tema es que no hay dólares. Sabemos que no hay dólares disponibles y bueno, obviamente eso trae varias consecuencias. Fíjense que nosotros también cuando este gobierno se hace cargo, también pagó a muchos importadores. Y un poco para tener un dato en cuenta, cuando las importaciones, que hay que pagarlas con dólares, por supuesto, ¿no es cierto? Las importaciones aumentan 4 puntos, aumenta el aumento de la economía del país un 1%. O sea, 4 puntos de inversión, de importaciones, es un punto que aumenta la economía del país. Eso es para tener un claro y por qué las importaciones son muy útiles y necesarias en el país. Segundo tema, no tenemos acceso al crédito, sabemos que no hemos pedido dinero, no se está haciendo nada, las leyes que se hicieron son leyes incluso, por supuesto, para pagar o para parar de alguna manera el excesivo gasto del Estado, pero no se ha pedido plata del Estado. Se ha logrado, por supuesto, un superávit, un superávit financiero, un superávit comercial y también pagando deudas de los gobiernos anteriores. O sea, eso también hay que tenerlo claro, que no cualquier gobierno se hace cargo de bajar el déficit fiscal, el déficit financiero y también sigue pagando la deuda de los gobiernos anteriores que a través de refinanciaciones o compromisos de pago han hecho. Entonces sí era necesario pedir un préstamo ¿para qué? Para poder ayudar al gobierno a pagar todos los compromisos de la deuda. Y por otro lado, sanear el Banco Central de la República Argentina. ¿Por qué digo sanear? Las reservas del Banco Central de la República Argentina sirven un poco para garantizar a las inversiones que sus inversiones o el dinero que tengan que utilizar para pagar o para cobrar, digamos, dividendos o utilidades a los accionistas, tienen que ser
de alguna manera enviadas a sus sedes, llamadas casas matrices o lugares donde está mandando. Bueno, ahora con el cepo tampoco está funcionando. Tampoco es tema, el gobierno no tiene la culpa de que se haya heredado el cepo, no hayan dólares, no hayan acceso al crédito, y por supuesto el Banco Central está lleno de papelitos de colores, que lo digo peyorativamente. ¿Por qué? Porque han utilizado todas las reservas en dólares para pagar deudas de la gestión de los gobiernos. Así que esto es un poco el planteo hacia grandes rasgos de lo que yo entiendo de por qué es importante que tengamos, o que se haya pedido al Fondo Monetario Internacional, un crédito para, obviamente, cuál es la foto que yo acabo de entender que es lo que está pasando en el país. Ahora, Acá diputado, el ¿cómo le va? colega Di Natale tiene una pregunta, por favor. Sí, ¿cómo le va, diputado? La pregunta es, usted mostró la foto. Ahora, yo voy un poco más allá de la foto. Digo, una vez que se cierre este acuerdo, que esté anunciado, que se anuncie concretamente, oficialmente por el Fondo Monetario Internacional el monto, lo que nos gustaría saber es, y si usted tiene alguna precisión o hay algún indicio de cuáles van a ser también los condicionamientos o qué es lo que va a tener que hacer la Argentina para corresponder ese crédito o ese desembolso que va a hacer el Fondo Monetario Internacional. Esta es la duda que queda dando vuelta, una duda genuina de legisladores, tanto del oficialismo, algunos del oficialismo, como de la oposición, ¿no? ¿Qué es lo que va a tener que, qué mecanismos o qué medidas va a tener que tomar la Argentina en adelante para poder corresponder este desembolso del fondo? Las medidas, obviamente, son medidas que van a ir tomando el Poder Ejecutivo. Nosotros nos limitamos a aprobar que el acuerdo que se hace con el Fondo Monetario sirven para, por supuesto, beneficiar la economía del país. Eso lo tengo muy claro. Ahora, con respecto a otros temas o cómo se va a adjudicar ese dinero, evidentemente es un tema que se está charlando, se está discutiendo. Yo no me animo a darte una opinión para decirte, mira, hacen falta tanto para tal lado, hacen falta tanto para el Banco Central. Dar hoy una opinión me parece que es prematuro, cuando No, pero en digo, definitiva... ¿usted no cree que esto viene atado, por ejemplo, a la necesidad de avanzar más adelante con una reforma laboral o una reforma de jubilatoria? Totalmente. ¿Eh? Totalmente. Ah, Esa es la materia que queda pendiente. Obviamente, bajar los impuestos, mm, el tema jubilatorio también, que no utilizaron lamentablemente todos los gobiernos de turnos como caja de Estado, y hoy es lo que está pasando con los jubilados. Bajar impuestos y, bueno, obviamente, leyes laborables amigables para que vengan las inversiones. El desafío concreto es tentar a todos los inversores, a todos los ahorristas que solamente en Argentina hay casi 200.000 millones de dólares, quizás más en dólares, que esa gente o esos inversores podrían estar dispuestos a invertir en el país, en proyectos productivos, generar fuentes de trabajo. Y bueno, el desafío es justamente darle la seguridad, la tranquilidad y la estabilidad, las reglas de juego claras para que estos inversores empiecen a invertir en el país. No nos olvidemos que Argentina es uno de los países mayores exportadores de dólares. Y eso es una realidad que nosotros tenemos. Entonces, eso es revertir la situación y que el dinero venga al país, un país tremendamente rico en recursos naturales. O sea, Voy a permitirme ser abogado del diablo en un minuto. Usted acaba de hablar, acaba de referirse de los dólares que se van. Uno puede presumir que el crédito anterior nunca entró a la Argentina, se hizo un pase de manos y ese dinero nunca cayó en la Argentina. ¿Qué podemos decir? Además tiene el mismo actor que es Caputo. ¿Qué se puede decir? bueno, mire, yo no quiero opinar sobre ese tema. Yo lo que estoy viendo es que ese dinero sí va a ser utilizado en el país, se va a utilizar para sanear, obviamente, las fotos que les acabo de mostrar, y la forma eso lo va a tener que hacer es un resorte netamente del gobierno, Tal a cual, través del tal ministro cual. Caputo. Aquí, don Gonzalo Salaverrieta, hay una pregunta, por favor. ¿Qué tal, Moreno Valle? ¿Cómo le va? Gonzalo Solabarrieta le pregunta. Pensando un Sí. poco en la agenda que se viene para la Cámara de Diputados, desde el bloque, desde lo personal, ¿cuál cree que son los temas más importantes que se vienen o que usted cree que se tendrían que tratar con urgencia?
Mire, no, yo creo que son los temas que yo le acabo de decir, ¿no es cierto? Reforma laboral amigable, bajar los impuestos, reducir los impuestos provinciales, que en muchísimos casos son impuestos regresivos y que nos hacen tanto mal, lograr que nuestros productos sean competitivos para poder exportar, ya sea hacia afuera y para poder competir con productos importados de Argentina. O sea, los desafíos van a ser muchos. Esta es la segunda, digamos que el segundo año de gobierno del presidente Milei, y lo que se ha logrado hasta ahora me parece fantástico, y por supuesto hay mucho, mucho más por hacer, pero creo que ahora tenemos que empezar a apostar ya al crecimiento y al desarrollo de nuestro país. Desde su óptica, cuando habla de una reforma laboral amigable, ¿a qué punto particular o a qué puntos en particular se refiere? No, amigable quiere decir que sea amigable tanto para el empresario que Ujú. trabaja y que arriesga su dinero, como también para el trabajador, para que no se vea perjudicado por algunos tipos de problemas que puedan llegar a haber. Amigable en el sentido de darle seguridad y tranquilidad al inversor y también al trabajador. Creo que ese es un poco el esquema que, por darte un ejemplo, sin ir más lejos, la industria del juicio, sin ir más lejos, era una industria del juicio para una pequeña y mediana empresa, era terrorífico, por darle alguna otra definición. ¿Pero por qué? Porque un juicio laboral en esos aspectos le costaba a una pyme. Entonces creo que sí hay que empezar a trabajar con leyes, por eso digo, amigables para el empleador y por supuesto para el trabajador. Diputado, lo cambio de tema rápidamente para saber su opinión sobre el caso Libra. Hay inquietudes de sectores de la oposición. ¿Usted cree que hubo pedidos de citar a funcionarios del Gobierno Nacional? ¿Usted cree que debería venir algún funcionario a dar explicaciones del alcance o el eventual involucramiento del presidente Milei en el caso este de Libra? Yo no le doy mayor trascendencia desde mi perspectiva, obviamente me hago cargo. Este es un tema que ya está en la justicia, ya está en varios tribunales en el exterior. Yo creo que ya volver sobre lo mismo sería insistir. Así que yo personalmente no le doy mayor trascendencia al tema, pero ya está investigando la justicia, tribunales en el exterior también lo están haciendo. No sé qué más, no más que se quiera. Obviamente está el oportunismo político de la oposición que quieren hacerle o decirle al presidente que estuvo mal, que estuvo bien, pero lo veo desde la política, y creo que es ese oportunismo político que tiene la oposición que nos hace muchísimo mal al país. Bueno, le deseamos un buen fin de semana. Le digo gracias por este ida y vuelta. Nos ayuda también a pensar en voz alta. Muchísimas gracias. No, saludos a usted, equipo, y por supuesto a toda tu teleaudiencia. Muchísimas gracias, diputado. Bueno, hablando, recién te Bueno, referías a crédito. Hoy en la mañana estaba leyendo un reportaje que dio el presidente Milei al Washington Post ujú, y se refirió precisamente a claro. esto. Más, dijo, voy a tratar de ser más moderado en mis tuiti, ¿no? Habrá que limitar, dijo un poco más Un poquito. Y el hablando uso. de Estados Unidos, ayer también conocimos que el presidente Trump lo invitó. Milei a Estados Unidos irá en abril. Sí, se trata en ¿Para realidad qué de va? una visita de Estado. Visita de Estado. Claro, porque a Ya ver, no Milei son ya, más organizaciones. Milei ya van como 6, 7 veces que va a Claro, Estados va a Unidos. organizaciones. Exactamente, pero en este caso, por invitación del presidente Donald Trump, esto se Va como trataría... presidente de la Argentina. Exactamente, y esto incluye lo que sería una visita de Estado, la visita al presidente de la Nación, por supuesto, Poder Ejecutivo, al Capitolio y a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Claro. Amén de que pueda incluirse en esa visita Sí. un encuentro con empresarios, por supuesto, ¿no? Pero Naturalmente. la visita de Estado corresponde a los 3 poderes. Eh, esta gestión, más allá de todo, ahí estuvo Huerten que supo ser nuestro embajador también ahí en los Estados Exactamente. Unidos. Bueno, y Huerten está en estos días en los Estados Unidos Sí. precisamente para mantener un encuentro con su par Marco Rubio Marco Rubio. y entre otras cosas hablar de este tema de la visita de ¿Y Estado. cuándo está previsto eso? ¿En abril? Ahora, fines de abril, lo que está atado supuestamente esta visita, que previamente obviamente el gobierno cierre con el Fondo Monetario Internacional, porque también va a ser una visita donde el presidente Milei
le va a agradecer, por supuesto, a Donald Trump las gestiones que Así tuvo hablábamos de Macron en el también. directorio. Sí, Macron también. Y te cuento algo más de Por Macron. favor. En la charla con Macron, Sí. más allá del tema litio, más allá Bueno, del respaldo, cuando habló de minerales críticos. exactamente, más allá del respaldo que tuvo Macron para con la Argentina Sí. en el Fondo Monetario Internacional y todo eso, hubo también una invitación de Macron Ah, mira. al presidente Javier Milei. Habrá que ver También- si se confirma También para, como presidente. como presidente, pero para una cumbre de jefes de Estado que se va a hacer en Niza Ah, mira. en junio. Lindo eso. ¿no? Es una No, cumbre lindo vinculada Niza. con el tema de medio ambiente y océanos. Bueno, ¿Eh? el presidente. Hay que ver. Bueno, Sabemos cuál es su hasta postura, ahora ¿no? lo que se sabe es que Milei Sí. aceptó esa invitación también. Bueno, Veremos. medio ambiente. ¿Conocés Niza? No, vos sí. Horacio? No. Chapadmalal, ¿conoces? Sí, fui a jugar alguna vez, sí. Ah, sí. La Pero laguna. ahora de- es otro Chapadmalal, entiendo, ¿eh? Hace un Laguna de montón no Lobos. voy. No, no fui. Le faltan unos yates, ¿no? Me parece. ¿A Laguna de Lobos? No, a Chapadmalal también, ¿no? Sí, lo que Está- pasa es que tiene mucha piedra, es muy difícil ahí. No, pero digo, comparado con Niza, Mar del le Plata, faltan en unos algún yates. momento quisieron que sea una escala de cruceros, pero como no tiene, nunca se preocupó por eso. Mm. No Podrá así haber Mónaco, hecho- ¿no? Mónaco ¿Perdón? sí. No le voy a contar historias románticas, Ah, mías, bueno. porque no solamente Guillermo Vila se enamoró nada más y nada menos Claro. que la princesa Claro. Mm, Carolina de Mónaco, ¿se acuerda? sí. Un romance importante. Siempre tranquilo, Vilas, ¿no? Sí, ¿no? Siempre tranquilo. Es interesante humilde. la historia de Mónaco, aparte, ¿eh? Como Claro. Estado independiente, Aquella, pero porque era un... A ver, como Estado ¿Pero por qué independiente... iban los tenistas y hoy tal? No, Claro, pero no pagas aparte, impuestos. económicamente, boicoteaba a la Francia de Charles de Gaulle. Y fue ¿Cómo? ¿De qué estamos hablando? un gran tema. ese. Bueno, ahí me dice mi conciencia que tenés placas. Auditoría General de la Nación. Dale, vamos. AGN, vamos. Auditoría General de la Nación, AGN, conocida como AGN, es un organismo que se creó en la Constitución de 1994 y que hoy lo que hace es controlar, lo que hace desde el 94 en adelante es controlar al, Ahí estuvo Pichetto. al Estado, estuvo Pichetto, exactamente, entre otros. Sí, claro. Para mí, el gran auditor por excelencia fue fallecido Leandro Despuy. Sí, Un gran presidente de la AGN, Sí, combativo, claro, un hombre que claro. desde la AGN Honorable. sí, llevaba adelante, aparte, con mucho énfasis, el control de la AGN en tiempo y forma. Hoy la AGN está bastante dibujada, hay que Muy decirlo, dibujada. con informes que están muy retrasados en el tiempo. Calcula que hay informes de ahora que están hablando de la pandemia, de ¿De las qué vacunas. estamos hablando? Por eso digo. No. Pero bueno, hoy hay un gran conflicto. En la AGN ahí vemos las placas. A ver, Venció a partir de ahora, de abril, del 1 de abril, el plazo para buscar las vacantes. Recordemos, hay 7 auditores, el presidente no renueva, pero el resto sí, y no se definieron las vacantes, es decir, no se nombraron a los reemplazantes. Hay una parálisis clara a partir de esta situación, donde todos los informes de auditoría están en función a las auditorías que se le hacen al Estado Nacional, están parados totalmente. Lo que decíamos ahí, en la segunda placa, la historia de la AGN, que tiene que ver con la reforma del 94, fue uno de los grandes hitos en la reforma del 94, organismo que depende del Congreso de la Nación. La Comisión Mixta Revisora de Cuentas es la que de alguna manera define los miembros de la AGN y a su vez revisa los informes de auditoría. Vamos a la otra placa. Está conformada, como decíamos, por 7 miembros, 3 de ellos designados por el Senado, los otros restantes 3 por diputados. Qué rareza esto, ¿no, Y- Martín? Más allá de que se entiende que la Cámara de Diputados tiene, obviamente, 257 contra 72 del Senado, pero por lo general suelen ser cantidades iguales, ¿no? Son En cantidades las iguales. bicamerales, no es lo Claro, mismo, obviamente, exacto. la AGN, ¿no? Sí, en relación a las mayorías, decís vos. Claro. Claro, se respetan las mayorías con el presidente que siempre es un referente de la oposición de turno. Ah. ¿eh? Bien,
Vamos a la otra placa. El control está presidida, como decíamos, siempre por la oposición de turno, con 7 miembros. ¿Y qué es lo que, vamos a la otra placa, qué es lo que se está reclamando desde la Comisión Mixta Revisora de Cuentas? Hubo un envío de notas desde ahí de la comisión al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y a la presidenta del Senado, Victoria Villarroel, para que atiendan o solicitarles con urgencia que definan los presidentes de bloques las nuevas designaciones, es decir, los reemplazos de los auditores para que empiece a funcionar cuanto antes la AGN. ¿Por qué todo esto? Bueno, porque hay más de 120 auditorías planificadas para este año. Recordemos algunas, tienen que ver con auditorías a universidades, auditorías a ministerios claves como capital humano, auditorías que tienen que ver con el Banco Central, el manejo de bonos. Bueno, son temas muy, muy sensibles que hacen al control del Estado Nacional y que hoy básicamente está todo paralizado hasta tanto y en cuanto no se definan las vacantes que vencieron ahora en este fin de mes. Cuando regresemos, las aventuras de Gonzalo en Sierra de los Padres. Vamos y venimos. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones.
Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Ya cumplió un año como diputada nacional. ¿Cuánto le cambió la vida desde entonces? ¿Cómo quiere que la recuerden cuando deje la actividad política? Bueno, claro, eso ocurrió. Claro, vos me habías pedido, ¿me puede dar un plano tricota o doble? No sé, como quieras. El tricota, ahí está. Ahí estamos. Nos estaba contando anécdotas de Chapadmalal, por eso. Vos los estás viendo en todo el país. Chapadmalal es una localidad muy próxima a Mar del Plata, tendrá 20 y pico kilómetros, ¿no es cierto? Aproximadamente. 20 y pico, camino al sur, ¿no es cierto? Histórica por la residencia de verano de los presidentes. Y más conocida también por los hoteles que albergaron... En la época de Perón. Construido, ¿no? Hasta hace poco. Construido, claro. Albergó miles y miles de familias humildes de todo el país y con los chicos que conocieron por primera vez el mar. Pero Gonzalo nació en Mar del Plata, pero Chapadmalal, él iba mucho, pues esta es una zona de acantilados, ahí el continente es acantilado y después el mar. Salvo ahí donde está residencias cooperativas y otras playas, donde hay un poquito más de arena.
en una época cuando yo era más pibe, adolescente, y vivía en Mar del Plata, se llamaba Siempre Verde. Pero él contaba anécdotas muy interesantes, porque él hacía ala delta. ¿Sabés qué hizo ala delta? Es impresionante. ¿Te acordás? Y además sacaba fotografías con esas viejas máquinas, no con el teléfono de cualquiera. Con la Kodak. Sí, no sé si era Kodak. Y pero, yo estaba en la época de la Kodak, Horacio. Claro, pero esas fotos del ala deltismo son inolvidables. ¿Cuál es tu página? De YouTube, Gonzalo Solabarrieta, relator. Ahí Muy está. bien. Ahí va, no, escuchaste relatar de... No, no. Ah, no. Una sorpresa eso, ¿eh? Sí. Bueno, como también tenemos al profesor Natale, que además de... Es más, te quiero contar, Horacio, que estoy listo, estoy empezando a trabajar para volver. El canal Volver. A relatar. Yo te lo dije. Muy bien, ¿eh? El canal Volver. No, volver con la frente marchita. Bueno, muy bien. ¿Qué preparaste? Bueno, Horacio, vamos a hablar de un tema muy importante que ocurrió esta semana. Porque tenemos que hablar de que aquí estuvo en la presencia, obviamente, no solamente el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sino que además estuvo el secretario de Minería, Lucero, a nivel nacional, en lo que fue una comisión de minería bastante completa, donde hubo invitados de más de 6 provincias. La única que no pudo asistir, con representación de su secretario, fue la provincia de Salta, pero el resto estuvieron todos presentes, además de, así como también, empresarios vinculados a empresas mineras que, lógicamente, invierten en nuestro país. Vamos a empezar con el repaso de lo que fue la palabra, en principio, del secretario de Minería, Lucero, para entender un poco por dónde va la marcha del gobierno nacional en relación con la minería, y sobre todo lo que remarcó fue que venimos de 50 años en donde hubo flaqueza en este sector y en donde, desde lo económico, lógicamente, ahora no se le puede exigir algo al gobierno de Javier Milei, que asumió hace menos de 2 años. Lo escuchamos. Integro un gobierno que lleva apenas un año en el poder y creo que estamos hablando de un deterioro de 40, 50, 60, 70 años. Así que lo primero que tengo que decir es que me parece aventurado exigirle al gobierno nacional en este momento, con el esfuerzo que todo el pueblo está haciendo, liderado por el presidente, para recuperar la economía, la salud de la economía, el peso y demás. Primero. Segundo, con la mano en el corazón y como secretario de Minería de la Nación les digo, no puede ser la minería federal cuando conviene y nacional cuando no conviene. Tenemos que ser coherentes y consistentes, y lo digo realmente con convicción. No puede ser la minería federal cuando conviene y nacional cuando hay que poner en infraestructura. Pensemos entre todos sabemos que la infraestructura está mal, todos sabemos. La Secretaría ha estado trabajando meses en hacer un mapa de todas las necesidades que tienen los proyectos mineros del país. Sabemos hoy con precisión qué hace falta en materia vial, qué hace falta en materia ferroviaria, qué hace falta en materia de transmisión eléctrica, que hace falta en materia de generación eléctrica. Nos pasamos meses en la Secretaría trabajando. Soy plenamente consciente de que hay cosas que tenemos que hacer para que el cobre de Cuyo sea una realidad, para que el litio del noroeste siga avanzando y para que volvamos a tener minas de oro y plata en la Patagonia produciendo tanto como han estado produciendo los últimos 25 años. Hay que trabajar mucho, pero pido que seamos equilibrados y déjenme que hoy mi frase termine siendo: por favor, no hagamos de la minería algo federal cuando conviene y algo nacional cuando no conviene. Bueno, importante lo que dijo Luis Lucero, el secretario de Minería de la Nación, que habló sobre, claro, cuando se tiran dardos desde las provincias o le tiran los dardos en realidad a la nación, en este sentido de cuando nos conviene hablamos de una minería federal y cuando no nos conviene hablamos de una minería a nivel nacional. Bueno, esto obviamente en defensa del trabajo que viene realizando el gobierno de Javier Milei en referencia a todos los proyectos mineros en el país. Sí, de todas maneras, Gonza, hubo muy buena sintonía también con muchos ministros de minería o de medio ambiente de las provincias con el gobierno nacional en función de la atracción de inversiones
Hubo sectores empresarios también, ¿no? Ahí en la comisión, bueno, vos ahora lo vas a detallar, pero me parece que lo que hay que remarcar es que hay como un espíritu de promover inversiones y de que esto, estamos hablando de la minería, estamos hablando del litio, es, junto con Vaca Muerta, me parece, uno de los pilares centrales de la economía argentina que se viene, ¿no? Mucho se habló de números, pero quien habló también fue nada más y nada menos que el presidente de la comisión, Gualberto Allende, representante de la provincia de San Juan. Plata, oro, cobre son algunos de los proyectos mineros que hay en esa provincia y habló en referencia, ¿saben a qué? Al cambio de mentalidad. Lo escuchamos. Hablando de las bondades de Argentina con respecto a estos minerales que son tan requeridos y se manifiesta en las importantes inversiones en cada una de las provincias. Creo que estamos viviendo un momento muy particular. En aquel encuentro del Día de la Minería en Córdoba, cuando vos hacías referencia a cómo ha cambiado la mentalidad del argentino, particularmente en lo que es Capital Federal, que siempre fue muy reacio a aceptar esta actividad que podemos hacerla perfectamente cuidando el ambiente y demás, ¿no? Vos hablabas de un porcentaje sumamente importante y creo que eso tiene que ver mucho también con las decisiones de los gobiernos provinciales, apostar fuerte, trabajar con las comunidades y que debemos entender que aquellas provincias que estamos recostados sobre la cordillera no tenemos plan B si no hacemos minería. Nuestra esperanza está en la minería, ¿no? Por eso la decisión política de los gobiernos provinciales me parece que es fundamental. Bueno, hablamos también de otra de las provincias, empezamos el repaso, Horacio, en este sentido, nos fuimos a la provincia de San Juan en este sentido, ahora tenemos que hablar también de Jujuy, que tiene varios proyectos de examinación, ¿no?, de posibles salares que puedan llegar a explotarse económicamente en este sentido para la productividad del país. Y en este sentido habló Juan Carlos Robles, es el ministro de Desarrollo Económico y Producción en la provincia de Jujuy. Escuchamos que hablaba en referencia también a la posibilidad de renovar o de tener un nuevo código minero en la República Argentina. Argentina está ante grandes desafíos y a los grandes problemas necesitamos también grandes soluciones. El tema del cambio de la matriz energética en el mundo ha hecho que nuestro país sea uno de los demandados en el tema de la minería y los cambios en la tecnología, con lo cual creo que hace falta poder discutir un nuevo código minero, por ejemplo, o actualizar nuestro código minero. Por supuesto, en esta Cámara y con los diputados que representan a todas las provincias, deberán definir con la opinión nuestra y con la opinión de Nación también, cuál es el camino que se sigue en este desafío, en el cual, al tener un mundo tan competitivo, tenemos que poner el foco en el valor agregado, además de los proyectos que hoy están funcionando de Sales de Jujuy y de Exar. Tenemos 21 proyectos de exploración en el tema del litio en los salares de Jama, Salina, Olaroz, Cauchari. Y tenemos 43 proyectos en evaluación también de esos salares, con lo cual en los próximos años vamos a tener arduo trabajo en todo este tema.
Bueno, ahí está. ¿Qué más? Exacto, Horacio. Bueno, ahora pasamos a la provincia de La Rioja. Ivana Guardia es la secretaria de Minería de dicha provincia. Y no solamente que aquí tenemos que hablar de una provincia que también se ha convertido en una provincia minera en cuanto a la exportación y demás y a la productividad económica, sino que además hacía referencia, Ivana Guardia, a que hoy en La Rioja la explotación minera es una realidad. Vamos a escucharla. Hace 2 años, sí, en la provincia los proyectos eran 0. Hoy tener estos números para La Rioja es muy importante. Es un trabajo, una decisión política que se tomó, que nos encomendó nuestro gobernador, que la estamos llevando adelante. Siempre digo, hoy es una realidad la minería en la provincia de La Rioja. Tenemos las empresas que están trabajando ya en la segunda temporada y también destacar la importancia que minería no es solamente metalífero y litio, sino también todos los minerales de segunda y tercera categoría, y creo que los minerales de segunda categoría también le dan y podemos tener en las provincias un valor agregado importante. Llevar adelante la minería en las provincias, creo que la principal razón de ser es que se desarrolle en nuestra provincia. No es solamente brindar los minerales para la transición energética del mundo, sino que tengamos una mejor calidad de vida todos los ciudadanos del norte argentino. 4 de cada 10 dólares que se exportan en materia de minería en la Argentina son de la provincia de Santa Cruz. Por eso vamos a escuchar a Richie, la justamente secretaria de Minería de Santa Cruz, que esto decía. La provincia de Santa Cruz es líder a partir de hace 30 años. Yo siempre digo que gracias a la ley de inversiones mineras y que hoy estamos en un hito similar respecto del RIGI, pero en el medio pasaron cosas y seguramente después vamos a tener la palabra de algunas de las empresas, pero la realidad de la provincia, a pesar de estos números que son maravillosos para las economías regionales, es que la actividad de exploración es un territorio que está subexplorado y que la política minera no ha tenido una continuidad que permita que hoy podamos estar ante o la extensión del LOM real de las empresas que están en operación o la posibilidad concreta de una nueva mina. Esto estamos tratando de revertirlo desde 2 ejes fundamentales. Para el gobernador Claudio Vidal esto es una de las grandes oportunidades de nuestra provincia. Sabemos que la situación en relación, por ejemplo, a otras actividades como la hidrocarburífera también está en una crisis importante, por lo menos en nuestra provincia, con lo cual la actividad minera es una de las grandes oportunidades que tiene. Y para esto hacen falta líneas de acción muy concretas. Cuando asumimos, una de las primeras cuestiones que pusimos en marcha fue el fortalecimiento institucional, pensando en que justamente lo que no se había hecho durante mucho tiempo era necesario revertirlo con acciones concretas que pasaran por el trabajo también desde el gobierno y, por otro lado, la promoción para la atracción de inversiones. Y una cosa va de la mano de la otra. Nosotros también estamos en una instancia en este momento del desarrollo de un proyecto de digitalización y transparencia que es sumamente importante al momento de que los inversionistas evalúen a dónde invertir su dinero. Estamos en una etapa bastante avanzada, pero lógicamente recuperar todos los años que se perdieron para la provincia de Santa Cruz resulta prácticamente un imposible. Es como un comenzar de nuevo y también tener otras alternativas. La característica geológica de la provincia de Santa Cruz se distingue por el macizo del Deseado, que insisto está subexplorado y subexplotado, pero con grandes oportunidades a partir de estas nuevas políticas, pero a su vez estamos hoy en un escenario, si se quiere, internacional y nacional respecto de la diversificación de la matriz en cuanto a minería, y estamos apuntando también con proyectos de exploración en uranio y en lignito, que son una gran oportunidad para la provincia y que además por ejemplo, en el caso de uranio se están obteniendo muy buenos resultados. Una empresa privada de la mano de la empresa del Estado de Fomicruz, con lo cual
es probable que en 1 o 2 años podamos decir que Santa Cruz también produce uranio. 1.847 millones de dólares fue lo que exportó en materia minera la provincia de San Juan en el año 2024, un 66% más que el año anterior, en el 2023. Por esto vamos a escuchar a Juan Pablo Perea, el secretario de Minería de la provincia sanjuanina. Pudimos avanzar después de 20 años en darle una vuelta. Podríamos hablar de otras cosas, digamos, pero bueno, muchos de ustedes han escuchado nuestro discurso y conocen las bondades geológicas de la provincia, pero me gustaría hacer hincapié en esto. Hemos avanzado en este primer año y pico de gestión en un moderno sistema de evaluación ambiental. La provincia tenía un sistema de evaluación ambiental bastante robusto, era bueno, pero era para otro tipo de minería, como fue el caso que estaba el binacional Pascualama. Entonces creímos que era el momento de darle una vuelta de rosca. Hemos trabajado mucho en eso, hemos obtenido buenos resultados. Distintos proyectos se han sacado 3 evaluaciones de impacto ambiental, entre ellas la de los azules que mencionó el secretario de Minería. También estamos trabajando que ahora próximamente, las próximas semanas, vamos a contar con un Ministerio de Minería totalmente digitalizado, todo lo que es en cuanto a la digitalización, en cuanto a registro de proveedores, catastro, padrón. Creo que son herramientas que nosotros como provincia y como parte de un país debemos mostrarle al grupo inversor para que confíen y seamos más atractivos, aparte de nuestra, como digo siempre, de la bendición que hemos recibido de la naturaleza por nuestros recursos minerales. Jimena Latorre, quien formó parte del cuerpo legislativo de diputados, ahora es la ministra de Minería de la provincia de Mendoza, y esto decía en la comisión. Tanto en hidrocarburos como en minería hay un denominador común, que es la falta de exploración durante muchos años en la Argentina, y eso nos ha llevado a no certificar reservas en uno y otro caso, y ese es el peor de los escenarios porque las inversiones se apalancan en reservas certificadas. Entonces es un factor disuasivo de las inversiones el no haber explorado más nuestros recursos naturales para poder ofrecer esas inversiones vinculadas a la explotación de nuestros recursos. La provincia de Mendoza tiene una economía sumamente diversificada y la intención de esta política de promoción minera no es sustituir una industria por otra, sino poder complementarlas y sinergizar la economía. Uno de los primeros hitos fue la modificación del Código de Procedimiento Minero para agilizar los procesos de otorgamiento de permiso, para incluir conceptos y estándares de sostenibilidad tanto ambiental como social, y poder trabajar en forma firme con la licencia, la llamada, o no sé si bien llamada o mal llamada, pero la conocida licencia social. Un tema que sería muy interesante para todas las provincias que se tratara desde el seno de este Congreso es la modificación del Código Minero, del Código de Fondo. Creo que todas las provincias han encontrado alguna forma de resolver esta especulación inmobiliaria minera que existe. Tenemos un código minero que data de muchos años, donde la realidad de la Argentina era otra, donde el espíritu del legislador era otro, que era justamente fomentar que se descubrieran y se exploraran minas, pero ha pasado lo que vos muy bien describías, esto que empieza a generar una cierta especulación inmobiliaria. Te decía que muchas provincias los han resuelto de distintas formas, o lo han intentado resolver de distintas formas, pero mientras la legislación de fondo siga siendo la que es, no dejan de ser limitadas en sus alcances en función a los resultados. En la provincia de Mendoza, cuando modificamos el Código de Procedimiento Minero, le dimos a la empresa provincial una función, un rol, que es el rol con el que se constituyó, que es el de promoción de la actividad, pero específicamente generamos una regulación para las minas que se declararan vacantes o que se caducaran, para poder incluirlas en un régimen de competencia por la inversión. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se hizo presente en esta comisión y esto dijo. Agradezco y celebro
esta reunión de comisión que, como decía el señor secretario, están juntos el sector público y el sector privado. Nosotros somos los que legislamos y el sector privado es el que invierte. Y o sea que está en nuestras manos generar las condiciones de sustentabilidad de este tipo de inversiones que son a largo plazo, ¿no? Vienen las empresas y entierran muchísimo dinero y empiezan a ver los frutos no menos o no antes de los 5 años. Este dato no es menor y hago un pequeño aparte en esta cuestión. El RIGI, famoso RIGI que salió dentro de la ley de base de este régimen, más allá de lo importante que es para la industria, habla de nuestro fracaso en términos políticos. Viene a ser el parche a un sistema que no pudimos generar condiciones de estabilidad de manera natural y permanente en torno a la inversión de los capitales. O sea, lejos de incentivar o de seducir a los capitales durante mucho tiempo, la Argentina los ha ahuyentado. Y esto sigue pasando en algunas provincias. Yo, como parte de un gobierno que tiene 1 año y 3 meses a cargo la Argentina, el mensaje es: tratemos de trabajar conjuntamente, articulada y coordinadamente, municipios, provincias y nación, en pos de lograr la mayor cantidad de inversiones en nuestro país, que nos está mirando literalmente el mundo. Son los mensajes que llegan desde todos los sectores vinculados a lo que es minería y oil and gas también, pero bueno, hoy estamos en el tema minería. Son fabulosos. Tenemos una oportunidad, digamos, inédita para la historia de nuestro país, de dar un paso adelante en este rubro de la economía que tanto necesita el mundo de los minerales. Entonces, aprovechemos esta oportunidad, legislemos en pos de no ahuyentar los capitales, pues son ellos los que van a generar trabajo, van a generar regalías y van a generar mejores condiciones de vida para 47 millones de argentinos, más allá de que no todas las provincias son mineras. Tenemos que hacernos el propósito de lograr condiciones permanentes y sustentables para que aquel que quiera venir a invertir en la Argentina sepa cuáles son las condiciones y que no se las vamos a cambiar a mitad de camino como hizo la Argentina durante los últimos 20 años, que modificaba las reglas todos los años, más allá de las condiciones macroeconómicas que han sido bastante desfavorables. Así que celebro esta reunión, le agradezco de nuevo a Gualberto, al secretario por estar, a todos los diputados, a José, que me ha insistido permanentemente. Yo vengo de otra reunión, suspendí para poder estar presente hoy. Muchas gracias por esto y que sigamos con este tipo de reuniones en pos de articular mejores políticas para obtener mejores resultados y mejores condiciones de vida para nuestra gente. Muchas gracias. Bueno, y el presidente de la Cámara diciendo lo propio. Martín, buen fin de semana. Lo mismo digo, Horacio, a vos y a Gonzalo. Lo mismo para vos, Gonzalo. Lo mismo para ustedes, compañeros. Muy bueno el informe, muy completo el informe de minería. Gracias. Que tengamos un buen fin de semana. No te vayas, estás en Diputado TV. Gracias por todo.